Me llamo Elena, tengo 32 años, y toda mi vida he creído que el amor y la confianza que sentía por mis padres eran tan sólidos como la estructura de la casa de mi abuelo, una antigua construcción de madera rojiza y techo bajo, escondida entre frondosos árboles en el interior de Paraná, donde crecí corriendo descalza por el patio y aprendiendo a reconocer el olor de la lluvia incluso antes de que las primeras gotas tocaran el suelo seco. Pero todo lo que creía eterno se desmoronó cuando descubrí que mis propios padres habían vendido la casa que mi abuelo me había dejado en herencia, falsificando mi firma mientras yo aún intentaba lidiar con el dolor de la pérdida y los recuerdos que aún impregnaban cada rincón de esa casa, desde el crujido de la escalera hasta el porche donde él me contaba historias al atardecer, historias que ahora resonaban como fantasmas en una construcción que ya no era mía, y que ahora llevaba el nombre de mi prima Marcela, grabado en la placa de la entrada, como si ella tuviera alguna conexión con ese lugar más allá de sus visitas, esporádicas, fingiendo alergias para no ayudar a cuidar el jardín. Y cuando regresé a la ciudad unos meses después del funeral, después de intentar recomponerme en la capital, vi mi apellido arrancado de la placa del buzón y sustituido por el suyo. Vi la cortina de encaje cambiada por una persiana industrial. Sentí el olor a lavanda que tanto le gustaba a mi abuelo, sustituido por ese aroma artificial de producto de limpieza genérico. Y me di cuenta de que lo que me habían arrebatado no era solo una propiedad, sino el recuerdo vivo del único hombre que realmente creyó en mí, que vio valor en quien yo era cuando incluso yo misma dudaba. Y en el momento en que entré en la sala y vi cajas apiladas, con etiquetas como donar y tirar, incluida una que decía habitación infantil de Elena, organizar después, como si mis recuerdos fueran un desorden que debía ser clasificado por manos ajenas. Me di cuenta de que algo muy malo había pasado, y cuando le pregunté a mi madre qué estaba pasando, ella respondió con la naturalidad de quien comenta el tiempo, diciendo que solo estaban agilizando las cosas, porque la casa era muy vieja para mí, y que lo estaban haciendo por mi bien, ya que yo era muy sensible y nunca sabría cuidar un lugar como ese, como si fuera un favor, como si yo no tuviera ni siquiera derecho a ser consultada. Y fue en ese instante, al mirarla a los ojos y no encontrar el más mínimo rastro de remordimiento, que comprendí que la traición venía de mucho antes, y que lo que se estaba revelando allí era solo la parte visible de un abandono silencioso que ya duraba años, disfrazado de cuidado. Y al entrar en el antiguo despacho de mi abuelo, que ahora tenía una nueva decoración fría, me di cuenta de que su mesa seguía en el mismo sitio, con los cajones aparentemente intactos, y al abrirlos uno por uno, encontré, en el fondo de uno de ellos, un pequeño candado con mis iniciales grabadas, HS, casi invisibles, pero aún allí, esperándome, y cuando finalmente logré forzar la apertura con la llave de repuesto que él siempre dejaba escondida en el zócalo de la estantería, encontré un sobre con mi nombre escrito con su letra firme y temblorosa, y dentro de él, una copia del testamento original, junto con una nota que decía que, si algún día sospechaba algo, debía comprobar la fecha y la firma de cualquier venta relacionada con la casa, ya que él había dejado cláusulas específicas para protegerme, cláusulas que exigían mi firma en presencia de 2 testigos, y eso me hizo derrumbarme por dentro, porque significaba que mis padres no solo me habían excluido de la decisión, sino que habían falsificado documentos legales mientras fingían consolarme, y sin saber exactamente cómo proceder, fui a mi apartamento y revisé archivos, revisé correos electrónicos y encontré la prueba de que, en la fecha en que se registró la venta, yo estaba participando en un congreso fuera del estado, como ponente invitada, y todas las confirmaciones estaban allí. El billete de avión, fotos e incluso un vídeo de mi presentación enviado por compañeros, y más aún, mi firma en el contrato era una copia burda, pero bastante convincente, que imitaba hasta mi costumbre de terminar la H con un pequeño trazo hacia arriba, y cuando procesé todo eso, comprendí que no era un descuido, era una estrategia, porque confiaban en que no lo cuestionaría, que lo aceptaría en silencio como había hecho tantas otras veces, y tal vez tenían razón si no fuera por el detalle del testamento que mi abuelo dejó escondido,
un detalle que se convirtió en mi punto de partida para buscar justicia. Y al reunir todas las pruebas en una carpeta marcada con la palabra verdad, busqué a una abogada llamada Livia Monteiro, recomendada por una amiga que pasó por algo similar, y al presentarle los documentos, vi cómo sus ojos se entrecerraban y su voz se volvía firme cuando afirmó que eso constituía falsificación y fraude patrimonial, y que podíamos impedir la conclusión de la venta inmediatamente, y a pesar del miedo que bullía en mi estómago, seguí adelante, porque no se trataba solo de recuperar un bien, se trataba de no permitir que mi abuelo fuera borrado, no dejar que sus últimos deseos fueran tratados como irrelevantes. Y Livia actuó con precisión quirúrgica, presentando una orden de suspensión y notificación al comprador, que aparentemente había sido inducido al error, y días después, cuando volví a casa, ya provista de una orden judicial, encontré a mi madre y a mi prima empacando pertenencias como si fueran herederas legítimas. Y al confrontarlas, mi madre soltó un discurso ensayado sobre cómo el abuelo era de todos y que yo estaba siendo egoísta, mientras que mi prima se limitaba a reír y jugar con su celular como si yo fuera una niña haciendo una rabieta. Pero nada de eso me detuvo, y al abrir uno de los cuadros antiguos que se estaban llevando, me di cuenta de que no era el original, sino una copia barata, y que probablemente estaban tratando de vender los originales por separado, lavando el valor sentimental en dinero oculto, y volví a llamar a Livia, que trajo a una experta en arte, que confirmó mi sospecha, y eso fortaleció aún más nuestra acción, convirtiéndola también en una denuncia por intento de ocultación de bienes de valor histórico y cultural. Y en medio de todo eso, encontré en el sótano de la casa una pequeña caja fuerte empotrada bajo el suelo, camuflada por una tabla, con una marca en forma de estrella que recordaba vagamente haber dibujado con mi abuelo cuando era niño, y al conseguir abrirla utilizando una secuencia de números que representaba el día en que me llamó su guardián, le encontré una carta aún más larga, un pendrive y varios certificados de autenticidad de las obras repartidas por la casa, todos guardados con extremo cuidado, y allí estaba la confirmación de que todo había sido hecho con amor y con la clara intención de preservar algo más grande que simples bienes, de proteger un legado emocional que ahora amenazaba con reducirse a polvo, y con el material en nuestras manos, convocamos una reunión con los involucrados, incluido el comprador, que al ver la grabación de mi abuelo explicando que todo me había sido dejado con fines específicos, retiró inmediatamente la oferta y se ofreció incluso a ayudar a exponer legalmente el caso si fuera necesario. Mientras tanto, mi madre contrató abogados para intentar declararme emocionalmente inestable, en un intento desesperado por mantener el control, pero cada uno de sus ataques era respondido con pruebas, testimonios, registros y, sobre todo, con mi determinación de no ceder, hasta que, tras semanas de procesos, audiencias e investigaciones, la justicia reconoció la autenticidad del testamento original e invalidó la venta, decretando que todos los objetos retirados de la casa debían ser devueltos bajo pena de confiscación, y aunque la victoria vino acompañada de una tristeza difícil de explicar, fue en ese momento cuando sentí que por fin estaba honrando a mi abuelo como se merecía. Y ahora que la casa está oficialmente bajo mi custodia, he decidido convertirla en un espacio de cultura y memoria, un centro comunitario, donde los niños puedan aprender arte, donde los ancianos puedan compartir sus historias, y donde el nombre de mi abuelo estará para siempre vinculado a algo vivo, palpitante, y no solo a recuerdos enmarcados. Y a veces todavía me siento en el porche, con una taza de té en las manos, escuchando el viento entre los árboles y sintiendo el olor familiar de la madera y la tierra húmeda, y en esos momentos casi puedo oír su voz diciendo, «Mi niña valiente», y sé que aunque intentaron borrarme, aunque actuaron en las sombras, la luz de la verdad prevaleció, y estoy exactamente donde debía estar, no por herencia, sino por mérito, porque fui elegida no para ser la dueña de la casa, sino para protegerla, para mantenerla viva, y ahora que todo ha sido restaurado, que cada rincón ha vuelto a respirar con su propia historia, entiendo que mi lucha nunca fue por las paredes o las ventanas, sino por el respeto, el amor y la memoria. Y esa es la llama que nunca dejarán apagar.